Martin Heidegger, 1889-1976. Heidegger nació en Meskir, Baden, de padres católicos. Estudió con los jesuitas hasta el noviciado. Prosiguió por su cuenta los estudios de teología. Continuó sus estudios en Friburgo y presentó su tesis doctoral bajo la dirección de Rickert. Allí entra en contacto con Husserl. En 1923 enseña en Marburgo. En 1927 publica su obra fundamental, El ser y el tiempo. En 1933 es rector de la Universidad de Berlín y firma una declaración de solidaridad con el régimen nazi. Padeció el influjo de Kierkegaard, Dilthey y sobre todo de Husserl, del cual adopta el método fenomenológico. El problema central de la filosofía es el problema del ser. Por eso Heidegger se pregunta con Leibniz, ¿por qué hay entes en lugar de no haber nada? La respuesta a esta pregunta fundamental hay que buscarla en la ontología. Pero resulta que toda la metafísica occidental ha sido esencialista. Se ha preguntado por lo que son las cosas, olvidando la pregunta fundamental, la pregunta por el ser, por aquello que constituye el ser en cuanto tal. La respuesta no puede estar en la fe cristiana, pues ésta dice que todo ha sido creado por Dios y Dios es increado. Así, la solución al problema del ser está ya dada por la fe, y a su luz la filosofía es una locura y una contradicción, ya que ella todo lo pone en cuestión y nada da por sentado. En cambio, la fe está más allá de toda duda. Por tanto, el creyente no puede ser filósofo, ni el filósofo puede ser creyente. El ser es conocido por una intuición inmediata, anterior a todo esfuerzo metafísico, pero se presenta al hombre en forma oscura, porque no es ninguno de los seres particulares, y porque el hombre ve la realidad con una perspectiva utilitarista que le impide penetrar en el fondo del ser. Por eso, la filosofía debe ser una conversación con el ser del ente, la respuesta vital y el continuo desarrollo al llamado del ser. No es un sistema ya dado de verdades abstractas, sino un penoso cavar sin término en la dura entraña del ser. Dada la oscuridad con que el ser se nos presenta, la entrada en la ontología es el hombre mismo, pues él es el espejo y la revelación del ser. Es custodio y pastor del ser y su primera revelación. Así pues, mediante un análisis fenomenológico del ser humano, tendremos una metafísica fundamental, que será el primer paso para una ontología general que nos revelará con claridad la entraña misma del ser. Los seres que constituyen la realidad son el hombre y el mundo. Respecto a Dios, Heidegger se mantuvo en una actitud de reserva, de inquietud y de cierta apertura. El hombre es un ser corporal y dotado de vida vegetativo-sensitiva. Difiere de los seres inferiores por sus facultades eminentes de conciencia y libertad. No es sustancia ni esencia, sino un devenir constante, un ir eligiendo su vida y sus valores. Se supera y se trasciende en cada momento de su existencia. Es un volar hacia un futuro que solo terminará con la muerte. El hombre es un ser personal, singular, irrepetible
e indefinible. Es un artista que en cada momento va recreando su propio ser. No es esencia, sino existencia, esto es, éxodo y salida de sí mismo para entregarse a la contemplación del ser. Es trascendencia en cuanto va trazando su propio mundo, el proyecto de su vida, el marco de sus posibilidades a realizar. En este sentido, los animales tienen un entorno que los rodea, pero no un mundo de ideales. En este marco nos inquieta la preocupación, la necesidad continua de elegir entre un abanico de cambiantes posibilidades. Tengo que ir haciendo mi camino al andar si no quiero ser ya mi propia muerte. Sin embargo, la gran masa humana vive en un estado de inautenticidad. Se le imponen costumbres y tradiciones que la liberan de su tarea de pensar y de asumir el peso de sus responsabilidades. Así, la humanidad viene a ser una masa amorfa y estática, perdida en la selva de las preocupaciones cotidianas. El ser humano es sujeto de una angustia radical. Se siente arrojado en el mundo. Se le impuso una existencia para realizarse sin cesar. Siente la futilidad de una vida que se desliza fatalmente hacia la muerte. Pero este fenómeno es raro, pues los intereses mundanos nos distraen hacia cosas útiles y placenteras. Sin embargo, ante los golpes y sacudidas de la vida, nos vemos obligados a reflexionar sobre el origen de nuestro existir, sobre el sentido de la vida y sobre nuestro fatal destino hacia la muerte. El hombre es una historia que termina en tragedia. Con todo, esto no debe ser causa de desesperación. Debemos aceptar con valentía nuestro destino fatal. Esta actitud es nuestra suprema posibilidad y la máxima prueba de nuestra autenticidad. La realidad de los demás hombres se nos presenta como un dato ineludible. En el caminar de la vida no estamos solos. Tenemos como compañeros de viaje a las demás coexistencias. El hombre es un ser en comunión. Juntos tenemos que realizar nuestras metas y afrontar nuestro destino final. Heidegger no se ocupa del mundo en su aspecto físico. Le interesa solo su aspecto antropológico, lo que es el mundo para el hombre. El mundo es un conjunto de relaciones que las cosas tienen con el hombre. Es conjunto de acontecimientos que se entrelazan con la vida humana. También es un misterio, pues fuimos arrojados a él sin saber por quién, ni por qué, ni para qué. En él experimentamos la trepidante contingencia de nuestro existir y nuestro fatal destino hacia la muerte. El mundo es tentación de inautenticidad, pues nos pierde en una selva de placeres, dolores y preocupaciones que nos hacen olvidar nuestros valores y el último sentido de nuestra existencia. Sin embargo, es también el marco de nuestra historia. Es necesario para nuestras relaciones interpersonales. Es instrumento de nuestra perfección, fuente de valores personales, campo de lucha y de victoria. Desde su marco fenomenológico, Heidegger trata poco el problema de Dios. Se contenta con darnos algunas indicaciones. Dice ante todo que la filosofía occidental ha sido muy esencialista y que el problema de Dios no puede ser afrontado con seriedad y profundidad sin una seria ontología que aún no ha sido elaborada. Además, el poner la esencia del hombre como ser en el mundo nada nos dice sobre la existencia de Dios o su no ser.
Es pues errónea la interpretación que se le ha dado de ateísmo por poner la esencia del hombre como referencia a la verdad del ser. Tampoco se le puede tachar de ateísmo y antihumanismo, pues haber hecho una destrucción fenomenológica en el sentido de que no se ha meditado con rigor sobre ellos. Por otra parte, el método fenomenológico impide plantear el problema de Dios, pues el ser no se nos presenta en sí mismo, sino en sus manifestaciones históricas. En este sentido histórico-fenomenológico, Heidegger trata de Dios y de los dioses, pues solo la cercanía del ser se puede efectuar, solo en la cercanía del ser se puede efectuar la decisión de si Dios y los dioses se acercan o niegan su acercamiento y continúa la noche. Además, el concepto de Dios como causa sui es un concepto abstracto que no puede provocar un sentimiento religioso vivo. Por otra parte, el filósofo como tal tiene que prescindir de la fe cristiana. Finalmente tiene algunos textos que apuntan claramente hacia Dios. Entre los existentes está Dios. El sentido de lo sagrado que existe en la humanidad nos abre el camino hacia Dios. Pero lo sagrado solo resplandece si antes se ha despejado la verdad del ser. Y solo así aparecen la esencia del hombre y la apatridad en que se ha extraviado el hombre. Por tanto, este pensamiento fenomenológico no puede ser teísta ni ateo. Y esto no por indiferencia, sino por los límites que se le han impuesto al pensar como pensar la fenomenología. Hay que notar por fin que Heidegger tiene escritos sobre la metodología teológica que lo colocan en la línea de la fe católica. Heidegger tiene sus buenos méritos en filosofía. Después de tanto idealismo, materialismo, escepticismo, relativismo, nos invita con energía a encarar la realidad del ser. Para acercarse a él, usa un método de suyo legítimo, la fenomenología, que es la descripción de la realidad por sus notas más evidentes. Tuvo la intención de realizar una ontología general que nos revelaría la estructura profunda del ser y afrontaría con seriedad el problema de Dios y de nuestro destino final. Por razones desconocidas, nunca realizó esa obra fundamental y solo nos dejó trazos de una ontología fenomenológica incompleta, llena de pesimismo y de sabor a muerte. Sin embargo, vislumbró un rayo de esperanza. A la luz del ser y de lo sagrado, será posible despejar el misterio del ser, de Dios, del hombre y de su destino final.